Segunda de Corintios, capítulo 5, del 18 al 21, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La carta de Segunda de Corintios, una carta escrita por el apóstol Pablo desde la ciudad de Éfeso, por allá por los finales del año 55 después de Cristo o principio del 56, año 56 después de Cristo, y era una carta dirigida a los cristianos que habitaban en esta ciudad de Corinto. Y era una ciudad que estaba localizada en la parte sur de la ciudad de Grecia, lo que era en ese entonces la provincia romana de Acaya en los tiempos del Imperio Romano. La ubicación geográfica y el momento histórico de esta ciudad de Corinto provocaba que la gran mayoría de los capitanes de barcos trasladaran sus embarcaciones sobre plataformas de ruedas directamente a través de la ciudad, haciendo que Corinto fuese una de las ciudades más prósperas que había en la parte circundante de todo el mar Mediterráneo y obviamente de toda Grecia como tal. Pero en la misma proporción de su prosperidad, Corinto también era una ciudad moralmente corrupta, al punto tal que aún bajo los estándares culturales paganos y los estándares no cristianos de ese momento, su nombre se volvió sinónimo de inmoralidad y depravación. De manera que cuando se quería hacer referencia al desenfreno y al libertinaje, tú tenías que mencionar el verbo corintianizar o corintizar. Tan grande era la depravación y los actos inmorales y los estándares morales que tenía esta ciudad, que tuvo su propio verbo corintianizar o corintizar. Y como era de esperarse, los aspectos morales de una ciudad son el reflejo de su cosmovisión y también de sus creencias religiosas. La ciudad tenía edificado un templo a Afrodita, y Afrodita era la diosa griega del amor. Unas 1000 sacerdotisas que eran prostitutas religiosas vivían y trabajaban allí, y en hora de la tarde salían a brindar sus servicios a los hombres de la ciudad y a los visitantes. El tiempo y la historia también han demostrado que las iglesias locales se verán amenazadas del peligro de ser influenciadas por la cultura y la cosmovisión de la región o la ciudad donde estén establecidas. Y esta iglesia de Corinto, y fíjense con la depravación que vivía alrededor, esta iglesia de Corinto no fue la excepción. En la primera carta del apóstol Pablo podemos ver estas influencias de la iglesia que tuvo la iglesia, donde él condena pecados y prácticas que los mismos creyentes estaban cometiendo. Por ejemplo, en 1 Corintios 5:1, el apóstol les amonesta diciéndoles: en efecto, se oye entre vosotros que hay inmoralidad, y una inmoralidad tal que no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. No solamente que esos dos cometieron pecados, cometieron adulterio, resultando afectado el esposo de ella, sino tal vez también la esposa del hombre que estaba cometiendo el adulterio. Es que estamos hablando que este hombre traicionó a su propio padre y ella fue desleal a su esposo con el hijo de su esposo. Y estamos hablando de uno que se hace llamar hermano dentro de la iglesia, o se hacía llamar hermano dentro de la iglesia.
Eso menciona Pablo, que era una inmoralidad tan grande que hasta los propios paganos corintios se escandalizarían si ocurriera entre ellos, que como mencionamos, veían como normal tener relaciones sexuales con las sacerdotisas de Afrodita, que eran prostitutas religiosas, a tal punto ellos mismos que tenían relaciones sexuales con estas ilícitas, obviamente, con estas prostitutas religiosas, veían como algo malo, como algo inmoral, el que un hombre se acostara con la mujer de su padre, y tenemos este hombre o teníamos este hombre dentro de la iglesia de la ciudad de Corintios. De Corinto, y esa era una declaración de manera directa que hacía el apóstol Pablo, de manera indirecta, y por el contexto de la carta también podemos asumir que habían algunos hermanos, podríamos asumir que habían algunos hermanos dentro de la iglesia que incluso se estaban acostando con esas prostitutas sacerdotitas o sacerdotisas que había en la ciudad de Corinto. Vayamos pues a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 13 al 18. El apóstol nos dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 14. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. De ningún modo, no sabéis que el que se une con una ramera, con una prostituta, es un cuerpo con ella. Ahí están las dos referencias a las prostitutas. Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Es decir, que aparentemente también habían hermanos que venían con prácticas inmorales, que todavía estaban luchando con ellas, y prácticas inmorales tan grandes como acostarse con estas prostitutas. Esa era básicamente una de las situaciones graves que nosotros podíamos ver en la ciudad y en la iglesia de Corinto. Y antes de indicar eso, el apóstol había sido claro en hacer el siguiente énfasis. Y en este caso lo hace en 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿O no sabéis, y aquí viene, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la frase clave que está en este versículo de estos versículos de 1 Corintios 6, del 9 al 10, es: no os dejéis engañar, no se confundan, no se muevan de la ruta de la verdad a la ruta del error, no salgan del camino de la virtud y la santidad al camino de la inmoralidad y el pecado. Porque hacer esto es demostrar que no estás en el trayecto que lleva a la herencia del reino de Dios. No os dejéis engañar. No se equivoquen con Dios. No tengan una imagen de Dios que está hecha a la semejanza del hombre. El Dios verdadero es un Dios santo. De hecho, es un Dios 3 veces santo. Él no tolera el pecado y Dios aborrece al que hace iniquidad. El Salmo 7, del 11 al 12, nos indica que Dios es juez justo y es un Dios que se indigna cada día contra el impío. Versículo 12, y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. No le bajemos ni un milímetro al estándar perfecto de la perfección divina. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y eso no ha cambiado. Dios no va a rebajar su estándar nunca. Ninguno que tenga una práctica pecaminosa y que no demuestre santidad tendrá su herencia en el reino de los cielos. Ninguno.
Dios, si uno no ha dado fruto de arrepentimiento, si no ha dejado las prácticas pecaminosas del pasado e iniciado y progresado en una práctica que lleva hacia la justicia y el carácter moral de Cristo, entonces no podrá responder al último profeta del Antiguo Testamento que vino en el poder y el espíritu de Elías, cuando ese profeta, Juan el Bautista, cuestionó a algunos que venían a ser bautizados por él y les dijo en Mateo 3 del 7 al 8, camada de víboras. Camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y ese no ha cambiado ese estándar. Hay una sola herencia para el impío. Y eso tenemos que recuperarlo en estos tiempos, donde se predica un evangelio tan falso, tan light, tan alejado de la realidad bíblica. Hay una sola herencia para el impío y no es precisamente el reino de Dios. En Apocalipsis 21:8 nos dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vuelvo y repito, la palabra clave, la frase clave es no os dejéis engañar. No os dejéis engañar, ni por tu propio sistema de pensamiento, ni por tus deseos, ni tus falsas doctrinas acerca de Dios. Equivocarse aquí, si uno se equivoca aquí, se equivoca para la eternidad. El que se equivoca aquí, se equivoca en la eternidad. Y en esta segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, uno de los grandes problemas que se estaban enfrentando era precisamente la presencia de falsos apóstoles y maestros que se habían introducido en la iglesia y que trataban de desviar a los creyentes de la verdadera doctrina. Ese es el contexto principal o uno de los contextos principales de segunda de Corintios cuando Pablo le escribe. En segunda de Corintios podemos ver el capítulo 11, versículo 3 al 4, se nos indica lo siguiente. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, temo que vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Eso era la advertencia y lo que Pablo y el temor que Pablo tenía dentro del contexto cuando él escribe esa carta a los corintios que desviaran a un evangelio distinto, que se desviaran a una doctrina diferente, que se desviaran a un Cristo diferente al cual se les había predicado. Y lamentablemente estamos siendo testigos en el día de hoy de cómo esto se está repitiendo. Solo basta ver las redes sociales de cómo los llamados cristianos de este tiempo en sus publicaciones, en sus comentarios, en sus opiniones, proyectan a un Dios falso y a un Dios muy distante del Dios único y verdadero que se ha revelado muy claramente en las Sagradas Escrituras. El Dios que se proyecta en estos tiempos es un Dios que en múltiples maneras está dispuesto a tolerar el pecado, a pasar por alto la iniquidad, a acomodarse a los tiempos y a las nuevas tendencias. El Dios de estos tiempos es un Dios que cambia en la misma proporción que cambia la moda en París. Es un Dios que amolda sus estándares morales a los nuevos descubrimientos científicos. Ese es el Dios que muchas veces uno ve en las redes sociales o uno ve en los comentarios y conversaciones que se tienen incluso por los llamados cristianos de este tiempo. Es un Dios, si hablamos de generaciones, es un Dios que puede ser un baby boomer,
Un baby boomer que se acomoda a los patrones liberales y feministas y de revolución sexual de la generación que nació entre el 1946 y el 1964. ¿O es un Dios que resulta agradable a la generación X? Aquellos nacidos entre los años 1977 y el 1985, donde ese Dios se amolda a toda la cultura transmitida por los videos musicales, por su holganacería, por su cinismo, por su falta de afecto, por el aumento de las tasas de divorcio y hasta por el abandono del hogar por parte de la mujer para incorporarse al mercado laboral. O tal vez podemos tener un Dios nice, de open mind, de mente abierta, que se amolda a los millennials, a la generación Z o a la generación alfa, pensando que sus vidas están amoldadas a los medios de comunicación, a las tecnologías digitales, con su narcisismo, con su amor por ellos mismos, con su egolatría, con su libertinaje y aplauso de todas las inmoralidades y perversiones y depravaciones como la promiscuidad, la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo, la ideología de género y todas las demás degradaciones que se aprueban en estas últimas décadas. Nosotros tendemos a pensar que Dios cambia en la medida en que cambian nuestros estándares y se ha llegado a tener hasta una frase que dice como que es un Dios o es un evangelio pasado de moda, que eso ahora no se usa. Pero la Biblia habla de Dios, que Dios no es hijo de hombre para cambiar. Dios no cambia. Dios no es un ser finito, ilimitado y débil como somos nosotros. Es el Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que declara el principio desde el final y el que no necesita nada de nadie, que hace lo que quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera, y nadie puede reclamarle y decirle que te puedo pedir porque yo te he dado. Ese es el Dios que se ve, el Dios verdadero que se ve en la Biblia. Como vuelvo a repetir y como es enfático el apóstol de antaño en Gálatas 6:7, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, porque lo que el hombre siembre, eso también segará. Lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Dios no está buscando las mil y un maneras de acomodarse a los patrones pecaminosos de criaturas perversas como nosotros, sino que Él siempre ha anunciado de múltiples maneras y de muchas formas, como dice Hechos 17:30 al 31, Él ha anunciado de muchas maneras y de múltiples formas a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de los muertos. Ese es el Dios de la Biblia. Eso es lo que Dios ha declarado. Eso es lo que anuncia el Evangelio. Dios a todos los hombres, en todo lugar, en toda época, le hace un mismo llamado y ese llamado nunca ha cambiado y ese llamado nunca va a cambiar. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio y sean salvos. Ese es el mensaje y ese mensaje nunca ha cambiado. Y es precisamente al Dios único y al Dios verdadero que nos presenta este apóstol Pablo cuando nos dice lo siguiente en 2 capítulo 5, versículos 16 al 18. De manera que que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo eso que acabamos de decir, procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos otorga, nos da el ministerio de la reconciliación.
perdón, el verdadero evangelio no ve a los hombres según la carne, viviendo para sí, en sus deleites carnales y pecaminosidad. El verdadero evangelio no ve a los hombres así. La predicación verdadera es una que se enfoca en la eternidad, dando advertencias solemnes de que lo que le sucederá, de lo que le sucederá a todo aquel que no crea en el Señor Jesucristo, no ve a los hombres según la carne. El evangelio verdadero solo persigue una y solo una cosa, que por medio del Espíritu Santo los hombres se conviertan tan radicalmente que puedan ser llamados nuevas criaturas en Cristo. Y la evidencia de ello es que todas las cosas viejas pasarían, que ya no vivirían según la carne, según su fornicación, según su idolatría, según sus mentiras, según sus avaricias, según su maldad, ni la perversidad pasada, sino que vivirían según el Espíritu, al punto tal de como dice el mismo apóstol Juan en su primera carta, cuando él indica que todo aquel que practica el pecado es del diablo y todo aquel que practica la justicia es de Dios. Una diferencia tan grande como lo es el cielo y como lo es el infierno. Asimismo debe ser la diferencia de todo aquel que está en Cristo. Él pasa de ser practicante del pecado a ser practicante de la justicia. Él comienza a cambiar su relación con el pecado de manera que el pecado que él amaba ahora es el pecado que le afecta y le molesta y va donde Dios en arrepentimiento de manera tal que confiesa su pecado y Dios lo limpia de pecado y de toda maldad. Es una diferencia radical, es un cambio radical. El cambio de ser una persona perdida a una persona salvada por medio del Espíritu Santo no es sencillamente un cambio de mentalidad, es un cambio de adentro hacia afuera, es cambiar de la carne hacia el espíritu, es convertir tu corazón de piedra en un corazón de carne, donde Dios te da un nuevo espíritu, te da una nueva vida, te da una nueva creencia, una nueva convicción, pero también te transforma a lo interior de manera tal que Él inscribe tus leyes en tus corazones y tu Espíritu Santo, su Espíritu Santo mora en ti. Y ese cambio debe verse evidente. Y si no se está viendo evidente, entonces es tiempo de examinarse. Pero ese cambio de ser nueva criatura no pasará si primero no se resuelve el gran problema que tiene el ser humano que vive en la carne. Y el gran problema que tiene el ser humano es su enemistad contra Dios. Lo primero que se nos debe quitar el velo es en desenmascarar la gran mentira sin importar cómo vivimos, Dios está agradado con nosotros. Esa otra gran falsedad es la invención de que todos sin excepción somos hijos de Dios y que sin importar cómo vivamos, Dios finalmente hará algo para que estemos con Él. Y eso anda muy de la mano con la famosa frase que se utiliza después del fallecimiento de una persona, que en paz descanse, que en paz descanse. O sea, sin importar si se arrepintió de sus pecados, si no creyó en Jesús como su Señor y su Salvador, si no evidenció frutos de arrepentimiento, que alguien se atreva a decir que en paz descanse, que en paz descanse. Si esa persona no creyó en Cristo como su Señor y su Salvador, no va a tener paz. ¿Cuál paz? La paz es definida como la ausencia de conflicto. La paz es definida como el proceso en el cual se resuelven los conflictos entre dos partes. ¿Cómo nos atrevemos a decir, por Dios, cómo nos atrevemos a decir que una persona fallecida va a obtener paz si no resolvió en vida el único conflicto que realmente importaba, su conflicto con su creador? No va a tener paz. Y es lo primero que debemos entender. El hombre es considerado enemigo de Dios. Dios no trata a nadie como su amigo y mucho menos como su hijo, a menos que el hombre caído no se reconcilie con él. Predicar o enseñar ligeramente lo contrario es predicar o enseñar
un evangelio completamente diferente. La mayoría de la predicación de los maestros de este tiempo se parece mucho a la predicación que había o a lo que hablaban los falsos profetas de antaño, de ese tiempo, en el que denunciaba el profeta Ezequiel. En Ezequiel 13, del 13:10 y el 15:16 nos dice lo siguiente: sí, porque han engañado a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz. Y cuando alguien edifica un muro, he aquí, ellos lo recubren con sal. Versículo 15 al 16. Desahogaré así mi furor contra el muro y contra los que han recubierto con cal, y os diré, no existe el muro, ni existen los que lo que recubrieron. Ni los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y que veían para ellas visiones de paz cuando no había paz, declara el Señor. No hay paz. No hay paz para el que no esté en Cristo. Lo que hay es una enemistad con Dios. Repito, todo aquel que no está en Cristo, todo aquel que no ha puesto su confianza y su fe en el sacrificio propiciatorio, sustitutorio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario por los pecados cometidos, está en franca enemistad con el Creador de los cielos y de la tierra, contra aquel que abre y nadie cierra, y con el que cierra y nadie abre. El que tiene en sus manos las llaves del Hades y de la muerte, nuestro Señor Jesucristo. La franca verdad es esta: usted es enemigo de Dios y Dios se venga de sus adversarios, de todo aquel que no está en Cristo. Nahum 1:2 dice lo siguiente: Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Dios se va a vengar de ti. Dios te guarda enojo por todos tus pecados y tus iniquidades. Es lo lógico. El Dios 3 veces santo no puede sentir otra cosa por el pecador rebelde e impenitente que en cada acción, en cada omisión, en cada pensamiento lo reta, lo desafía y riñe contra él. Él que es la fuente de todo amor, de toda bondad, de toda justicia y de toda santidad, dejaría de ser Dios si Él no lo hace así. Quitémonos más bien la frasecita aquella que dice que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Porque yo nunca he visto, ni la Biblia presenta ningún pecado solo condenado en el infierno. Quienes se van para el infierno, quienes van a recibir la condenación eterna, son los pecadores no arrepentidos y que no hayan puesto su confianza en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dios ama al pecador? Sí, pero lo ama bajo las condiciones que Él ha establecido. Lo amó tanto que de tal manera lo amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna a todo el que cree. Pero el que no cree recibirá la condenación. Todo aquel que obedece al Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, la ira de Dios está sobre su pecado, no, está sobre él. Todo el que no esté en Cristo está en un gran peligro, está caminando en un terreno resbaladizo, en un terreno lleno de grasa, lleno de aceite, y en el punto, al punto tal que en cualquier momento resbala y cae en la condenación del infierno, que es eterna. Esa es la realidad. Quisiera decirle otra, pero esa es la realidad. Nahum en 1 del 3 al 6 nos dice lo siguiente. El profeta sigue hablando. Y Nahum del 3 al 6 nos dice: el Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente Jehová no dejará impune al culpable. No dejará impune al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Jehová reprende al mar y lo hace secar, todos los ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes
Tiemblan ante Jehová y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un Dios poderoso, es lento para la ira y es grande en poder, y Él no va a dejar como inocente al culpable. Lo que estamos tratando de decirte es que si no estás en Cristo, estás en peligro de condenación eterna. Es una condenación que avanza hacia ti por cada respiración que tienes. Tan cerca de ti está que es como si caminaras, como habíamos hablado, por un terreno, por un lugar resbaladizo, en el que el próximo paso que des puede ser que caigas y que cuando te levantes te veas en un gran sufrimiento, en un gran dolor tan pesado que con lo que se puede comparar es con el crujir y el rechinar de dientes, donde el fuego no se apaga y el gusano tuyo nunca va a morir. Esa es la realidad. Esas son las malas noticias. Pero el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio significa buenas nuevas. Hay buenas noticias. De hechos, las únicas buenas noticias y están en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 al 20. A saber, que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Increíblemente Dios, que en este conflicto y enemistad es la parte afectada y ofendida, ha puesto a un lado tus pecados y te está llamando a la reconciliación con Él por medio de la predicación del mensaje del Evangelio. La parte más fuerte y poderosa del conflicto es la que está ofreciendo acuerdos de paz. No es así como sucede entre los seres humanos. Cuando hay una guerra, que es la parte que sabe que va a perder la guerra, la que solicita acuerdos de paz, es la que levanta la banderita blanca de rendición. Pero en este conflicto, el ser humano como parte débil no acepta rendición, ni admite su perversidad, ni su maldad, ni su rebeldía. Como bien decía C.S. Lewis, que el ser humano no es una víctima de su pecado, el ser humano es un rebelde que debe deponer sus armas. Y es Dios, la parte fuerte y la parte ofendida, la que está ofreciendo acuerdos de paz, está ofreciendo acuerdos de reconciliación. Es Dios quien envía a sus embajadores y tiene casi 2000 años enviando a sus embajadores y representantes a la tierra conflictiva de los oídos rebeldes y el corazón obstinado de los hombres duros de servir, a ofrecerles acuerdos de paz, ya que de lo contrario, Él va a tener que ejecutar juicios sobre ellos, cuyas consecuencias eternas son las que dice el libro de Apocalipsis, que beberán del furor del vino de Dios que está preparado puro en su copa, en su cáliz de ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles de Dios y en presencia del Cordero, y el humo de su tormento ascenderá por los siglos de los siglos, y no tendrán reposo ni de día ni de noche. Dios es
El que enjuicia ahí es el que crea el infierno, es el que sostiene el infierno, es el que condena el infierno. El cielo es el cielo porque Dios está ahí, pero el infierno es el infierno porque Dios está ahí. En el cielo está la misericordia de Dios, en el infierno está la ira y la justicia aplicada del Dios 3 veces santo. El problema contigo que no estás en Cristo es que Dios es tu enemigo. Y ese es el que está ofreciendo acuerdos de paz. Es por esto, por lo que como embajadores de Cristo os rogamos, le pedimos, les suplicamos, les imploramos desde lo más profundo de nuestro corazón y en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, reconciliaos con Dios. Es como si Dios mismo está rogando a través de nosotros, por favor, no esperes más. No esperes más. El llamado es a alejarse, alejarse de los hombres para acercarse a Dios. Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a perdonarte, a absorberte de tus pecados y tus transgresiones para que no vayas a la condenación eterna. Dios está rogando a través de nosotros, como Dios rogaba al Israel perverso, corrupto e inmoral por medio del profeta Isaías en Isaías 1:18. Venid ahora, vengan. Razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Vengan, vengan, hay perdón, hay absorción de pecados. Dios está propicio a perdonar por medio de aquel que sufrió en la cruz. Vengan. Reconcíliense con Dios. El día de salvación es hoy. El día de salvación es hoy. No endurezcan sus corazones, no tapen sus oídos, no tapen sus ojos, porque hoy o mañana mismo puede ser muy tarde. Reconcíliense con Dios. Les rogamos y les suplicamos. Reconcíliense con Dios. Dios es su enemigo. Dios está irado con ustedes y es una ira acumulativa. Reconcíliese con Dios. Ahora, te preguntarías, ¿y cómo? ¿Cómo Dios va a pasar por alto mis pecados? ¿Cómo Dios va a pasar por alto mis pecados sin que se vea afectada su justicia y su santidad? En otras palabras, ¿cómo Dios va a perdonar mis pecados y me va a absorber de mis culpas y al mismo tiempo Él va a seguir siendo justo? Él dice que Él es el Dios justo que no va a tener por inocente al culpable. ¿Cómo Él me va a perdonar? ¿Cómo me va a absorber? ¿Cómo se va a olvidar de mis grandes pecados? ¿Acaso Él nunca va a dejar impune al culpable? ¿Cómo es la verdad lo que tú me estás diciendo? ¿Cómo puede haber reconciliación con Dios y el ser humano sin que Dios ejecute su santo, justo y perfecto juicio contra mí? ¿Cómo es eso? Y yo te respondo que precisamente eso es lo que enseña el glorioso evangelio de Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahí está el punto. Dios trató a su Hijo Jesús como su enemigo para tratarte a ti como su hijo. Dios vengó todas tus maldades en Jesucristo en la cruz para no derramar su ira justa y santa sobre ti. Dios canceló el documento de deuda que consistía en decretos contra ti y que te era adverso y lo ha quitado de medio y lo clavó en la cruz del Calvario cuando él sacrificó a su Mesías en el Gólgota. Dios trató a su Hijo como el peor pecador para tratarte a ti como el mayor de los justos. Eso se llama la doble imputación. Imputación. Dios le imputa, acusa
y trata a Cristo como si hubiese cometido tus pecados, de manera tal que ahora te trata a ti con la justicia o como que si tú hubieses cumplido la justicia de Cristo. Él trató a Cristo como tú debiste ser tratado, para que tú seas tratado como Cristo debió ser tratado. Cristo, un ser justo, perfecto, Dios hecho hombre, cumple la ley a perfección, paga por los pecados tuyos y Dios ve esos pecados y por fe ve esos pecados clavados en la cruz, te absuelve los pecados, paga sus pecados en Cristo y a ti te trata, a todo aquel que cree, lo trata como si él fuera la justicia de Cristo en él. En otras palabras, si quieres reconciliarte con Dios, ahí está el Calvario, ahí está la cruz. En la cruz están tus pecados pagados hacia Dios y Dios te va a dar la justicia de Cristo a ti. Tienes que creer en Cristo, tienes que reconocer tus pecados, tienes que reconocer tu posición actual con Dios, que no es una más que de enemigo, de impío, de persona que está quebrantando la ley de Dios. Y Dios no va a dejar por inocente al culpable. Pero en la cruz del Calvario, Dios trató a su Hijo, pagó cobró tus deudas en Cristo, de manera tal que si te arrepientes y crees en Cristo, Dios va a traspasar la justicia de Cristo a ti. Y entonces todo lo va a hacer por fe, como pasó con Abraham, que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres reconciliarte con Dios? Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo y serás reconciliado con Dios. Te rogamos que te reconcilies con Dios a través de aquel que murió y sufrió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Y por esa resurrección será justificado y que ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios. Desde allá ruega por cada uno que ya fueron reconciliados con Dios. Reconcíliate con Dios. No esperes mañana. El día es hoy. Y todo aquel que ya es cristiano, también lo invito, primero, a examinarse para ver si realmente está reconciliado con Dios. No pase como con los corintios. Dios no puede ser engañado. Ninguno que diga que ha nacido de nuevo y no haya tenido ese cambio radical, no es de Dios. Pero estás a tiempo si estás en esa situación. Examinaos para ver si estáis en la fe. Examinaos. Y si te das cuenta que has vivido por un tiempo engañado, no importa, eso no interesa. Lo que interesa es lo que puedas hacer hoy. Reconcíliate con Dios. Y si eres cristiano, creyente, y Dios ha demostrado frutos de arrepentimiento en tu vida, y tú has visto que has cambiado y has caminado con Dios por todos estos años, reconciliado con Él, tratándote Dios no como su enemigo, no como su amigo, sino como su hijo. Entonces, dale gracias a Dios y inclúyete en este ministerio de la reconciliación para alcanzar a todos aquellos que todavía están sin reconciliarse con Dios. Dios está en Cristo reconciliando a todo aquel que crea consigo mismo. Reconciliaos con Dios. Que Dios le bendiga. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados y a reconciliarnos con Él. Como bien decían los ángeles, que es parte de lo que celebramos en Navidad, y vieron y anunciaron al niño, al Mesías que había nacido. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres. La paz que quiere decir que ese niño representaba el perdón de los pecados y ese niño es nuestra reconciliación contigo y es nuestra paz contigo. Cristo es nuestra paz. Señor, gracias.
Pero al mismo tiempo yo te quiero pedir por aquellos que todavía no están reconciliados contigo, que de alguna manera pueden escuchar este mensaje o pueden escuchar a tus ministros y a tus embajadores que tú tienes por todo el mundo, que están clamando que se reconcilien contigo. Señor, ablanda los corazones, esclarece los oídos, da luz, Señor, a aquellos que están ciegos. Señor, por favor, reconcílialo contigo. Padre, te lo pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos, y que tengan un feliz resto del domingo.